Señor, queremos darte muchas gracias en esta tarde. Gracias, Dios, por la preciosa oportunidad de estar aquí reunidos en tu nombre para estudiar tu palabra. Muchas gracias, Dios, porque podemos confiar en que en la Biblia, en tu palabra, podemos encontrar tantas enseñanzas, Dios, para resolver todos los aspectos de nuestra vida. Gracias, Dios, por este tiempo. Gracias, Señor, por todas las enseñanzas que tú hoy tienes para nosotros. Te pedimos, Señor, que tú trabajes con libertad en nuestros corazones, que tú nos enseñes y que podamos poner en práctica todas tus enseñanzas una vez que pasemos esta puerta. Señor, gracias de verdad, tú guía cada una de las palabras para que puedan ser de gran fruto, de gran utilidad para nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén. Muy bien, el día de hoy vamos a tener una charla no es una charla muy larga, pero sí es un concepto que me parece sumamente importante que tú y yo podamos comprender. Nuestra plática del día de hoy se llama contentamiento. Y quiero pedirles antes de empezar que me digan, cuando ustedes escuchan la palabra contentamiento, ¿qué les suena? Quiero decirte que contentamiento es probablemente uno de los conceptos más difíciles que existen en la Biblia. Difíciles de definir a veces, aunque lo han hecho muy bien, pero por otro lado también difícil de vivir. Porque cuando tú y yo hablamos de contentamiento, normalmente hablamos de situaciones complicadas en la vida. Cuando todo sale bien, pues no hay contentamiento, estamos simplemente contentos, ¿verdad? Y el día de hoy vamos a tener que definir un poco qué es el contentamiento y qué no es el contentamiento, ¿de acuerdo? Para que tú y yo podamos aprender a vivir con contentamiento. Y lo vamos a aprender probablemente de uno de los mejores maestros de la Escritura, el apóstol Pablo. Un hombre que él dice tuvo que aprender sobre esta actitud del contentamiento. Comienza en 1 Timoteo diciendo el apóstol Pablo, pero de gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Este versículo es un versículo muy importante, porque la Biblia nos habla de dos conceptos importantísimos. Por un lado nos dice, es de gran ganancia el vivir de una forma piadosa. ¿Qué significa vivir de una forma piadosa? Cuando tú y yo nos conducimos conforme a lo que la Biblia nos enseña, cuando tú y yo ponemos en práctica los principios de la Escritura. Quiero decirte que los creyentes, cuando empezamos a leer la Biblia, empezamos a encontrar todo un cúmulo de principios muy importantes en la Escritura. Y estos principios abarcan prácticamente cualquier área de tu vida. Si tú quieres ser un buen padre, la Biblia tiene lo suficiente en cuanto a principios para que aprendas a hacerlo. Si tú quieres ser un buen hijo, de igual manera vas a encontrar ahí todos los principios necesarios para hacerlo. Si tú quieres ser un buen esposo, una buena esposa, si tú quieres ser un buen empresario, si tú quieres ser un buen jefe, si tú quieres ser un buen subordinado, si tú quieres hacer prácticamente cualquier cosa, si tú quieres servir, prácticamente para cada una de estas actividades o estos roles en la vida, Dios tiene los principios necesarios para que tú puedas practicar esto de una forma exitosa. Pero los principios en sí mismos no cambian a las personas. Lo que cambia a las personas es apropiar los principios en nuestra vida. Cuando tú tomas un principio de la Escritura y le dices a Dios, Dios, yo quiero vivir de esta manera, aunque no necesariamente puedo hacerlo, pero quiero vivir de esta manera, y empiezas a orar para que Dios convierta esto en una realidad en tu vida, entonces este principio se acaba convirtiendo en una convicción. Porque es muy importante tener convicciones, porque las convicciones son las que van a hacer que vivas de la manera en que vives. ¿Cierto? ¿Ustedes creen que las personas son importantes? ¿Sí? Okay. ¿Ustedes creen que el dinero es importante? Bueno, de alguna manera, ¿verdad? Ok. Piensen por un momento que el día de hoy tenemos una situación extrema. Entonces tenemos que pasar desde la parte alta de este edificio al edificio de al lado. Bueno, los de al lado son muy bajitos, pero bueno, al de Insurgentes, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues hay un espacio para poder pasar. Y entonces te van a decir, oye, mira, pasa y arriesga un poco tu vida porque del otro lado hay 500 pesos. ¿Quién se arriesga? No veo voluntarios. 500,000 pesos. Tampoco veo tantos voluntarios. Bueno, pero ahora ya empezó a llover y está mojado el lugar. Y aparte de eso hay un poquito de grasita en el lugar, o sea que está resbaladizo. Pero del otro lado está tu hijo que necesita de tu ayuda. ¿Quién pasa? Tienen convicciones, ya aprendimos. Eso es una convicción, cuando tú tienes un principio que te mueve, que te lleva a actuar, que te lleva a hacer las cosas de una determinada manera, a vivir de una determinada manera, eso es una convicción. Y las convicciones son los principios que tú y yo aprendemos, apropiamos.
¿Qué es lo que sucede? En la medida que tú y yo apropiamos muchos principios de la Biblia y se convierten en convicciones, podemos entonces vivir una vida piadosa. ¿Ok? La vida cristiana no se trata de que trates de portarte bien. La vida cristiana no se trata de que hagas buenos intentos o hagas tu luchita para portarte bien. Se trata de que le obedezcas a Dios, tomes los principios de la Escritura y le permitas a Dios que los convierta en convicciones en tu vida, porque al ser convicciones te llevarán a vivir de la manera correcta. Eso es lo que la Biblia llama una vida piadosa. ¿Te puedes imaginar qué importante es vivir una vida piadosa? Súper importante, ¿cierto? Porque si tú tienes todas estas convicciones, pues entonces vas a vivir de una forma correcta. Y Dios va a poder usar tu vida y vas a ser una bendición para todos los que te rodean. Pero la Biblia nos dice, la piedad es muy buena, especialmente cuando está acompañada de contentamiento. ¿Sabes qué es lo que pasa? Tú y yo podemos conocer todos los conceptos de la Escritura. Tú y yo podemos tener todas las convicciones. Pero si tú y yo no vivimos con contentamiento, estaremos dejando una parte muy importante de nuestras vidas a la deriva. Quiero decirte una cosa. Yo veo muchos papás cristianos que a veces tienen problemas con la educación de sus hijos. Y de repente dicen, ¿qué es lo que sucede? Yo estoy enseñando los principios correctos y sin embargo mi hijo no quiere vivirlos. Estás enseñando piedad sin contentamiento. Y lo que sucede es que tus hijos al final están buscando un tipo de vida con contentamiento, no solamente con piedad. Y a veces nos quedamos cortos. Y a veces la vida que tú y yo les estamos ofreciendo, la vida que tú y yo les estamos vendiendo, no es la vida que ellos quisieran. ¿Cierto? Por la falta de contentamiento. ¿Qué significa que tú y yo tengamos contentamiento? Que independientemente de las circunstancias que tú y yo podamos vivir en la vida, siempre podamos ver a Dios atrás, siempre podamos estar contentos, siempre podamos estar con una actitud de gratitud hacia Dios por absolutamente todo lo que sucede. Ya sé que te acabo de poner el límite muy alto, muy difícil. Es muy difícil vivir así. Es más, te diría, es casi imposible vivir así. Pero dice la Escritura que es muy bueno para nosotros. La mejor forma de vivir es vivir en forma piadosa y con contentamiento. Tenemos que empezar por separar un poco algunos otros conceptos que están en la Biblia o no en la Biblia. Y vamos a entender un poco. Gozo, ¿quién me ayuda? ¿Qué es el gozo? El gozo es un fruto del Espíritu Santo. Perdón, ya te contesté. Ahorita te dejo hablar. El gozo es un fruto del Espíritu Santo. ¿De acuerdo? En pocas palabras, es un regalo de parte de Dios. La Biblia dice que cuando tú y yo invitamos a Cristo a nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador, no cuando tenemos una religión, no cuando somos religiosos, no cuando cumplimos con una filosofía, sino cuando tú y yo invitamos a Cristo a nuestro corazón, no solamente Jesucristo entra a nuestra vida como nuestro Señor y Salvador, sino que su Espíritu Santo empieza a interactuar con nosotros. Y dice la Biblia que tú y yo empezamos a tener ciertos frutos de esta relación personal con Dios. La Biblia dice amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Se lo saben, eh? Ahora solo falta practicarlos, pero bueno. Dice amor. Y la verdad es que los seres humanos no somos muy amorosos con los demás, ¿no? Hoy venía en el tráfico, alguien se paró por una... Y bueno, cuando yo escuché tantos claxonazos dije, o el concepto de amor es diferente a lo que yo pienso, o aquí la gente no está muy amorosa que digamos. Ya sabes, todo el mundo bueno. No tenemos una actitud de amor. De la misma forma tampoco tenemos una actitud de gozo, ni de paz, ni de paciencia, no somos pacientes, ni de muchas otras cosas. Todos estos son regalos que tú y yo recibimos cuando Cristo entra en nuestro corazón. Y son cosas que tú no produces. Son cosas que Dios produce en tu corazón, produce en tu vida. Oye, ¿cómo crecemos en el gozo? ¿Cómo crecemos en la paz? ¿Cómo crecemos en la paciencia? Bueno, en la medida que tú tienes una relación más profunda con el Señor, cada vez vas experimentando estos frutos del Espíritu en una forma mayor, una forma más profunda. Entonces, si tú pasas más tiempo al lado del Señor, tú vivirás con más gozo. Si tú pasas mucho tiempo al lado del Señor, aprenderás a vivir con mansedumbre, o con paz, o con paciencia. Pero estos son frutos de tu relación con Dios, son regalos de parte de Dios. ¿De acuerdo? ¿Cómo crecemos en ellos? Creciendo en nuestra relación con Dios.
Si tú buscas más al Señor, crecerás en cada uno de estos frutos del Espíritu Santo. ¿De acuerdo? O sea, en el fondo no dependen de nosotros. Son regalos de parte de Dios, ¿ok? Como consecuencia de nuestra relación con Él. ¿Estamos de acuerdo? Ok, vamos con el siguiente. Alegría. La alegría es una emoción. El gozo no es una emoción. Tú puedes estar triste, pero gozoso. Sé que suena raro, pero el gozo no es una emoción. Tú puedes estar pasando por una situación difícil y estar triste, pero al mismo tiempo tener el gozo del Señor, sabiendo que Dios está atrás de todas las cosas, que Dios va a bendecirte a través de esta prueba, esta dificultad, y de todos modos disfrutando de su presencia. Eso es el gozo. Pero cuando tú y yo hablamos de la alegría, de lo que hablamos es de una emoción, ¿cierto? Y un día estamos contentos y un día estamos tristes. Ojalá fuera un día, ¿verdad? Estamos en un momento alegres y 10 minutos después tristes, ¿verdad? Y 15 minutos después volvemos a estar alegres. Y luego, esas son las emociones, ¿de acuerdo? Y las emociones son muy cambiantes, muy cambiantes. Dependen de las circunstancias, dependen de las personas, dependen de cómo te fue entrando al hotel, dependen de qué silla te tocó, dependen si te cae bien o no el que da la plática. De todas esas cosas depende. Entonces, la alegría es simplemente una emoción, igual que la tristeza. ¿Vamos bien? ¿Están todos alegres? Sí, no es cierto. ¿Qué es la resignación? Una falsificación. Falsificación. Ups. ¿Cómo? Sí. Estamos muy acostumbrados a que la gente te diga, resígnate cuando tienes una pérdida. Resígnate cuando algo ha salido mal. La resignación es una palabra que ustedes nunca van a encontrar en la Biblia. Busquen en cualquier Biblia, no importa la traducción, jamás van a encontrar la palabra resignación. La resignación es la falsificación religiosa del contentamiento, nada más. Estamos falsificando el contentamiento, que es en lo que Dios quiere que vivamos. Nunca Dios te pide que te resignes a algo. Y déjame te explico por qué. La resignación es una forma pasiva de rebeldía en contra de Dios. En pocas palabras, tú te resignas porque no puedes hacer otra cosa. Pero si pudieras, no estarías de acuerdo. Esa es la resignación. Dios nunca nos llama a vivir resignados, porque vivir resignados simplemente significa vivir acumulando amargura en nuestra vida. Así es que por favor, si tú crees que la resignación es un valor cristiano, estás equivocado. Bíblicamente hablando, eso no es cierto. Y tú y yo tenemos que hacer a un lado la resignación en nuestras vidas para aprender entonces a vivir con contentamiento. Oye, ¿qué diferencia hay entre el contentamiento, el gozo o la alegría? El contentamiento es una actitud. No tiene que ver con las emociones. No tiene que ver con que estés contento, o sea, alegre o triste, no. Y tampoco tiene que ver con un fruto del Espíritu Santo. El contentamiento es una actitud que se aprende y se desarrolla. Así que, bienvenidos al salón de clases. Hoy justamente vamos a aprender cómo vivir con esta actitud que simplemente, dice la Escritura, puede cambiar tu vida por completo. Puede hacer que una vida piadosa sea una vida exitosa. O la ausencia del contentamiento puede hacer que tengas una vida piadosa que nadie quiere imitar, que a nadie se le antoje. Quiero decirte una cosa, la gente no va a venir a Cristo porque sepas mucho de teología. La gente no va a venir a Cristo porque sepas la Biblia de memoria. Por supuesto que ayuda, pero no es así. La gente no va a venir a Cristo porque tú puedas explicarles sobre el arrebatamiento y les puedas hablar sobre toda la genealogía de Jesús. La gente va a venir a Cristo porque va a ver que tu vida es diferente, porque puede ver los frutos del Espíritu Santo y porque te puede ver vivir con contentamiento. El contentamiento no es natural. La gente no vive con contentamiento. Pero Dios puede enseñarte que tengas la actitud correcta para aprender entonces a vivir de esta manera. Nuestro maestro el día de hoy no es Ángel, es el apóstol Pablo. Normalmente las circunstancias fungen como un maestro del contentamiento. Porque claro, cuando todo va bien, pues estamos contentos, ¿verdad? ¿No? Normalmente, ¿verdad? A veces ni así, pero bueno. Pero cuando vienen las pruebas, es cuando tú y yo tenemos que poder vivir, experimentar, aprender lo que es el contentamiento. Hubo un hombre llamado Job, ¿lo recuerdas? Job, aquel hombre de la antigüedad, aquel hombre que pasó de tenerlo todo
a no tener absolutamente nada en cuestión de horas. Pasó de tener una familia exitosa, pasó de tener un negocio exitoso, pasó de tener una gran riqueza, tener una salud envidiable, a no tener absolutamente nada en cuestión de unas cuantas horas. Bueno, quiero decirte que eso te puede pasar a ti y me puede pasar a mí. Porque la verdad es que la vida es muy cambiante, ¿te has dado cuenta de eso? Hoy estás aquí arriba, mañana estás aquí abajo. Hoy eres una persona muy importante, mañana no lo eres tanto. Hoy tienes mucho, mañana dejas de tenerlo. ¿Cierto? Y esto fue lo que experimentó Job. ¿Sabes? Hay un momento en el que su esposa está muy preocupada por la situación y tiene una muy mala reacción. Y Job, enseñando a su esposa, le dice: Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios bendito. Vamos empezando a entender lo que es el contentamiento. Simplemente Job decía: yo no voy a cambiar mi manera de vivir. Yo no voy a cambiar mi relación con Dios. Seguiré estando agradecido con Dios y seguiré viviendo con todo mi corazón para Él, tenga o no tenga, porque Él es el que da, Él es el que quita. Hace unos años, recuerdo que mi esposo y yo estábamos parados en un alto, veníamos de una boda. Entonces un joven, pues que no se veía muy bien, se acercó al coche con una pistola y entonces me pidió que le entregara, no me lo pidió. Qué bonito se escuchó, ¿verdad? Parece que éramos amigos y me pidió, no, la verdad es que en forma un poquito más violenta me pidió que le entregara mi reloj, lo cual hice. Después de esto nos fuimos y recuerdo que mi esposa estaba como muy triste: oye, perdiste tu reloj. Le dije: mira, Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre de Dios. O sea, no voy a ser ni más feliz, ni menos feliz, ni tengo por qué volver a comprarlo, no importa, ¿cierto? A los 2 o 3 días una persona llegó y me regaló un reloj, alguien que no tenía ni idea de lo que había pasado. Cuando llegué a mi casa le dije: ¿te acuerdas del versículo? Dios dio, Dios quitó. Sí. Dios dio, Dios quitó, Dios volvió a dar, y así es siempre en la vida. Dios decide cuándo te da, qué te quita. Estas son decisiones de parte de Dios con un propósito muy concreto para nuestra vida. Este hombre Job lo perdió todo. Pero tan solo un poco de tiempo después, Dios le restauró absolutamente todo lo que había perdido y mucho más. Y tuvo una vida mucho más abundante desde todos los puntos de vista, familiarmente, económicamente, en su negocio, absolutamente en todo. Una vez que Dios pudo enseñarle a Job a vivir con contentamiento y que pudiera aprender y disfrutar de algunas cosas que Dios le quería enseñar. Es muy importante que tú entiendas esto, porque muchas veces en nuestro orgullo, en nuestra soberbia, pensamos que nosotros somos los que nos merecemos las cosas que tenemos, que nosotros nos lo hemos ganado. Tú no sabes cuántas veces yo he escuchado: esto yo me lo he ganado con el sudor de mi frente. A veces también con el sudor del de enfrente, pero bueno, ese es otro. Pero en el fondo, quiero decirte que no importa que tú te hayas esforzado mucho o no. Hay gente que se ha esforzado tanto como tú, o se ha esforzado más que tú, y sin embargo no tiene lo que tú has tenido o lo que tienes en este momento. Finalmente, Dios es el que prospera, Dios es el que bendice, y lo hace con un propósito concreto en nuestras vidas. Por supuesto, esta enseñanza no es para que saliendo de aquí digan: entonces ya no trabajo. No, tenemos que ser responsables, ¿verdad? Pero finalmente, Dios es el que decide lo que da y a quién le da, más allá de nuestro esfuerzo, de nuestra capacidad. Bueno, siendo de esta manera, Dios puede darte cuando quiera, lo que quiera, o puede no dártelo simplemente cuando Él quiera. En una oportunidad el pueblo de Israel empezó a pasar por una situación complicada, económicamente hablando complicada. Y en realidad ellos pensaban que simplemente el cielo se les había cerrado. Pero lo que se había cerrado era su corazón. Y al cerrarse su corazón, el cielo se tuvo que cerrar. Y Dios, hablando con la nación, le dijo: probadme ahora en esto. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y haré que sobreabunde sobre vosotros. ¿Sabes? Dios no tiene ningún problema en darte o no darte. No importa tu edad, no importa tu condición, no importa tu situación. Dios puede hacerlo sin ningún problema, porque Dios da, Dios quita. Lo importante es el trabajo que Dios puede hacer en tu corazón a través de los problemas, a través de las dificultades, a través de las carencias, a través de las inseguridades, a través de las inquietudes o de la incertidumbre.
Dios está trabajando en tu corazón. Solo quiero decirte algo, la verdad es que muchas veces tú y yo estamos muy preocupados por las cosas materiales o por las cosas que pensamos que necesitamos, no solo materiales, a veces afectivas. Solo quiero decirte que nuestra vida en este tiempo, en esta tierra, es comparada por Dios con una neblina que pasa rápidamente. Y después de eso tú y yo vamos a dar un paso a la eternidad. ¿Sabes qué está haciendo Dios? Trabajar en tu corazón en dos sentidos. El primero de ellos, para convencerte de tu profunda necesidad de tener una relación personal con Dios. Y en segundo lugar, una vez que tú tienes esta relación personal con Dios, Él quiere seguir trabajando en tu corazón y en tu vida para que puedas ser una bendición para ti y para los demás, y para que de esta manera Él pueda trabajar en tu vida abundantemente en esta vida y hasta la eternidad. Y Él va a usar cualquier medio que necesite. Las pruebas, las circunstancias, las aparentes casualidades, las personas que te rodean, ¿no? Nunca te ha pasado que dices, ¿por qué tuve que dar con este pillo, verdad? Bueno, Dios estaba buscando hacer algo en tu corazón a través de todo esto que tú estás viviendo. Y Job finalmente aprendió la lección. Así es que bienvenidos a las pruebas. Yo sé que a todos nos encantaría tener paciencia sin tener que esperar. Sé que a todos nos encantaría tener paz sin tener que depender de Dios. Y sé que de esa misma forma nos encantaría tener muchas cosas en independencia de Dios. Pero eso no es así. Y simplemente Dios utiliza las pruebas que tú y yo enfrentamos en la vida para podernos llevar a una total dependencia de Él, para podernos llevar a experimentar el contentamiento y de esta manera que tú y yo no dependamos ni de las circunstancias ni de las personas para ser felices. Siempre que pienso en esto, pienso en un episodio muy peculiar del Evangelio. Un día cuando Jesús manda a los discípulos por delante en el mar, que se embarquen y dice que después los va a alcanzar. Y durante la noche, Jesús se acerca caminando sobre las aguas. Primero los discípulos se asustan, ¿no? Piensan que están viendo un fantasma, alguna aparición, algo raro. Y simplemente cuando identifican que es Jesús, Pedro le dice, Jesús, si eres tú, dime que camine sobre las aguas y lo haré. Pedro era muy echado para adelante, como nos pasa muchas veces, ¿no? Señor, yo te quiero servir. Bueno, no tanto, ¿no? Pues con Pedro era más o menos igual, era muy echado para adelante, pero luego... Y entonces Jesús le dijo, pues baja de la barca y ven conmigo, ¿no? Y Pedro comenzó a caminar sobre el agua. ¿Tú has visto a alguien caminar sobre el agua? No, no es natural, no es posible, no podemos caminar sobre el agua. Pero Pedro estaba caminando sobre el agua. Y Pedro, mientras estaba viendo a Jesús, caminó sobre el agua. Hasta que hubo un momento en que su mente, su lógica, empezó a pensar, ¿cómo? Los seres humanos no caminamos sobre el agua. Y se hundió. Por supuesto, se asustó muchísimo y Jesús extendió su mano, lo sacó y simplemente le llamó la atención sobre su poca fe. ¿Sabes? He pensado tantas veces en este pasaje. Los seres humanos no podemos caminar sobre las aguas y tampoco sobre las pruebas. Tú y yo no tenemos la capacidad para salir con victoria de las pruebas. Y muchas veces nos ahogamos. Y muchas veces pasamos ratos muy difíciles. No sabemos cómo salir adelante de las pruebas. Y sufrimos mucho más de lo que deberíamos. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros? ¿Qué es el contentamiento en el fondo? Que puedes caminar sobre el agua. Y cuando tú puedes caminar sobre el agua ya no importa lo que hay abajo. Ya no es importante si las olas son altas o son bajas. Simplemente puedes caminar con tranquilidad, contento, por encima de las aguas, porque tus ojos están puestos en el Señor. ¿Ya vamos entendiendo de qué se trata el contentamiento? Pero esta es una actitud que se va desarrollando. Y Dios quiere que tú y yo aprendamos de ella. Por eso dice en 1 Pedro, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Vamos a hablar más de este versículo, pero quisiera ilustrártelo con algo que acabo de leer. La vida de un hombre, un joven, que tuvo un problema en el mar y naufragó. Y fue a dar a una isla. Era una isla muy pequeña y entonces pues simplemente vio que no había nadie ahí. Y entonces se preparó para pasar un tiempo. Y como pudo, construyó una choza, ¿verdad? Para poderse guarecer de la tormenta y todo esto.
pero pues no llegaba nadie por él. Y dijo, ¿quién va a llegar a por mí? Estoy en medio del mar, o sea, no hay nada a mi alrededor, ¿qué voy a hacer? Un día simplemente siguió caminando para ver si del otro lado de la isla lograba alcanzar ver algo o alguien. Mientras estaba del otro lado, al voltear vio una columna de humo, la choza se había prendido fuego. Y esto simplemente acabó con él. Cayó de rodillas pidiéndole a Dios y diciéndole a Dios, pero no puede ser, te estoy pidiendo que me ayudes. Te estoy pidiendo que tú hagas en mí un milagro, te estoy pidiendo que tú traigas a alguien a rescatarme, te estoy pidiendo que me pongas en contacto con alguien. Y lo único que tengo, lo muy poco que tengo, se ha prendido fuego. 2 días después, un barco se acercó a la isla y rescató al hombre. Cuando él subió les dijo, ¿cómo es posible que se les ocurriera venir a esta isla? Y dijo, por las señales de humo que nos mandaste. Y a veces en nuestra vida se tienen que prender fuego las cabañas. Y se tienen que acabar los bastones. Y se tienen que acabar aquellas cosas a las que nosotros nos aferramos como la seguridad de nuestra vida. Hubo un hombre a quien Dios le enseñó muy rápidamente esta lección. Era un hombre, un ciego, que estaba en la puerta de una ciudad pidiendo limosna. Y cuando escuchó que Jesús pasaba, seguramente le había escuchado ya de Jesús, porque empezó a gritarle, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Dice la Escritura que Jesús se pasó de largo. Y eso es muy raro. ¿Cómo puedes pensar que Jesús se pase de largo como si no le preocupara la vida de este hombre? Y este hombre siguió gritando, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Finalmente Jesús se detiene un poco más adelante y pide que traigan al ciego. ¿Sabes qué hizo el ciego? Dice la Escritura, y esto es un detalle extraordinario, abandonó su capa y caminó hacia Jesús. Déjame explicarte un poco sobre esa capa. Imagínate la capa de un hombre ciego y mendigo. Aquello era un desastre seguramente, ¿verdad? No era ni Christian Dior, era un desastre seguramente, pero era lo poco que él tenía, como la choza del náufrago, como muchas veces tus recursos y los míos. Lo que tú y yo intentamos para poder capotear la vida, para poder guarecernos de las circunstancias de la vida. Para poder seguir a Jesús, tuvo que dejar lo único que tenía. Y él se acercó con Jesús diciendo, bueno, pues esta es mi única esperanza. Si Jesús no puede hacer nada por mí, pues ya no hay nada que hacer. Cuando le pregunta al ciego, ¿qué quieres que haga? Dijo, que me devuelvas la vista. Y Jesús le devolvió la vista y dice la Escritura que a partir de ese día, el ciego lo siguió. Dime una cosa, al recuperar la vista, ¿tú crees que le importó la capa? Al ser sanado por Jesús, lo único que le preocupó fue seguirle. Quiero decirte que muchas veces tú y yo estamos simplemente muy aferrados a nuestras capas, muy aferrados a la choza que hemos construido, muy aferrados a aquellas cosas que tú y yo hemos logrado con nuestro esfuerzo, con nuestro trabajo, con lo que tenemos. Y lo único que sucede es que estamos desperdiciando la vida. Vamos a leer otra vez este versículo, porque además vamos a estudiarlo un poco más. Bueno, ese es el náufrago, pero está un poco quemadón. Es por la luz, no crean que por el sol. Dice la primera parte del versículo, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús. Déjame explicarte esta primera parte. Lo primero que nos dice es que hay un Dios de toda gracia. Hay un Dios que está dispuesto a derramar su misericordia y su gracia sobre tu vida en todos los aspectos que tú la necesites. El primer acto extraordinario que tuvo para contigo fue morir en la cruz del Calvario. Cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, derramó toda su misericordia, toda su gracia sobre tu vida, para que tú y yo pudiésemos ser alcanzados por ella y de esta manera ser salvados cuando ni tú ni yo lo merecíamos en absoluto. Así es que dice la Escritura, el Dios de toda gracia, el que puede derramar su gracia para salvarte, el que puede derramar su gracia para sacarte de las pruebas, el que puede derramar tu gracia para hacer cualquier cosa que se requiera en tu vida, incluso darte contentamiento en las pruebas y en las dificultades. Continúa diciendo, el que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. ¿No te parece extraordinario? Casi siempre cuando tú y yo vivimos una vida normal, nos preocupamos por las cosas normales, ¿verdad? ¿Quién de ustedes nunca se ha preocupado por el dinero? Ah, pues todos, ¿verdad?
¿Quién de ustedes nunca se ha preocupado por la salud? ¿Quién de ustedes nunca se ha preocupado por sus hijos? Claro que nos preocupamos por las cosas. Sin duda estamos muy preocupados por muchas cosas. Solo quiero decirte que Jesús, dice la Escritura, nos llamó a su gloria eterna, por su gracia. Aquel que tuvo victoria en la cruz, aquel que te ofrece una vida eterna, ¿tú crees que no se va a preocupar por tus problemas? ¿Tú crees que no se preocupa por tus cosas? Sin duda está mucho más preocupado que tú mismo de tus propios problemas. Pero no solamente le preocupan tus problemas, porque Él tiene el control sobre ellos. Le preocupan tus reacciones en los problemas. Le preocupa tu corazón. Le preocupa lo que está tratando de hacer en tu vida a través de estos problemas. Y que sin duda va a ser una bendición extraordinaria. ¿Quién de ustedes alguna vez le ha dicho, Señor, yo te quiero servir con todo mi corazón? Todos, ¿verdad? Perfecto. Pues quiero decirte que Dios sí tomó nota de eso. A lo mejor a ti y a mí se nos olvidó, algunos no levantaron la mano, seguro se les olvidó. Pero a Dios no se le olvidó. ¿Y sabes qué fue lo que hizo? Mi hijo Ángel quiere servirme. Bueno, pues lo voy a anotar, ¿verdad? En el curso. Y el curso significa paciencia 1, pruebas 2, misericordia 3, ¿verdad? Y entonces empezó a armar todo un esquema de todas las cosas que tú y yo teníamos que aprender. Claro, nunca nos pasó el temario, porque nos hubiéramos salido corriendo. Paciencia. No, nunca nos pasó, gracias a Dios, el temario. Pero Él sí tiene un temario. Él sí sabe lo que tiene que hacer en tu vida. Él sí sabe qué cosas tiene que enseñarte. Él sí sabe en qué cosas tiene que trabajar, dice la Escritura, para darnos el fin que esperamos. Señor, yo te quiero servir, perfecto, te voy a preparar para que me sirvas. Señor, yo quiero ser feliz, perfecto, te voy a preparar para que seas feliz. Señor, yo quiero ser un buen padre, te voy a enseñar a que seas un buen padre, no te preocupes. Bienvenidos a la universidad. Hay cursos de posgrado de todo lo que ustedes quieran, ¿cierto? Eso es básicamente lo que Dios está haciendo con nosotros a través de las pruebas. Y para todo eso que es necesario, el Dios de toda gracia. Porque tú y yo no podemos con eso, pero Él en su gracia sí puede. Continúa diciendo el versículo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo. ¿Cómo? ¿Entonces en la vida sí se padece de vez en cuando? ¿Ustedes qué opinan? Sí, ¿verdad? El otro día escuchaba a una persona enseñar sobre la Biblia y decía, todo es felicidad en la vida. Y dije, no, pues este cuate no vive en este mundo. Pero bueno, no es así, ¿cierto? Tú y yo muchas veces pasamos por ciertos problemas, por ciertas aflicciones, por ciertas situaciones difíciles. El propio apóstol Pablo seguro no estaba gritando yupi mientras lo dejaban caer por el muro de la ciudad. Ni estaba gritando yupi cuando lo apedrearon 2 veces y lo dejaron por muerto. No, estaba padeciendo, no la estaba pasando bien. Y muchas veces tú y yo no la pasamos bien, esa es la verdad. Uno de los problemas de los creyentes hoy en día es que no queremos reconocer la verdad. ¿La estás pasando bien? Sí. Entonces, ¿por qué lloras? No te entiendo, ¿no? O sea, de felicidad o qué, o sea, no es cierto. Muchas veces pareciera que somos poco espirituales cuando estamos padeciendo, que somos poco espirituales cuando estamos sufriendo por alguna situación. Hace muchos años recuerdo que yo tenía un grupo de amigos y uno de mis amigos perdió a su papá, falleció su papá. Entonces ya sabes, todos los demás del grupo pues, fuimos con nuestro amigo, ¿verdad?, al velorio. Recuerdo que cuando salimos de ahí, uno de los muchachos me dijo, ¿cómo viste a nuestro amigo? Dije, bueno, pues bien, o sea, triste, pero normal. Yo no lo vi bien. ¿Por qué no lo viste bien? Porque está triste. No sé si te avisaron, pero se murió su papá. No sé si te llegó la noticia, pero... O sea, no vinimos aquí de visita, sino porque murió su papá. ¿Y está triste? Por supuesto que está triste. Me preocuparía que no lo estuviera. Si no estuviera triste por la muerte de su papá, pues entonces sí sería de preocuparse. Claro, está sufriendo en este momento y tú y yo tenemos que ayudarlo con nuestras oraciones y tenemos que alentarlo a vivir para Cristo. Pero por supuesto, está padeciendo. Y muchas veces tú y yo padecemos. Padecemos por pérdidas, padecemos por falta de algunas cosas, padecemos porque las cosas no han salido como nosotros quisiéramos o necesitamos, ¿verdad? Porque muchas veces tú y yo tenemos un plan muy específico sobre nuestra vida y lo que estamos esperando es que Dios actúe conforme a nuestro plan, ¿verdad? Mira Dios, como yo quiero hacer esto, mira, lo que tú vas a hacer a partir de ahora es esto y lo otro y lo otro y lo otro. Y cuando esas cosas no suceden así, de repente nos desilusionamos. Dios, pero ¿por qué no hiciste lo que te dije? Solo quiero decirte que el llamamiento de Dios, la gracia de Dios y su gloria son mucho más altas que nuestros pensamientos.
Dice literalmente la Biblia, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos, y mis caminos más altos que vuestros caminos. Y tú y yo nos decepcionamos de repente porque Dios no está actuando conforme nosotros queremos, ¿no? Y de repente hacemos cosas muy raras. Yo decreto que va a suceder. No, o sea, no le digas a Dios lo que tiene que hacer, porque además no lo va a hacer como tú piensas. Simplemente confía en su misericordia, confía en su gracia y confía que el Dios de toda gloria va a hacer que su gloria brille en tu vida para testimonio a las demás personas. Y sabes, eso es extraordinario. Porque lo que Él quiere, dice la Escritura, es llevarnos a crecer de gloria en gloria. Es decir, que su gloria cada vez sea más manifiesta en nuestra vida. Y a veces tenemos que padecer un poco, porque a veces esas cosas son necesarias para que tú y yo podamos ir más profundo, para que tú y yo podamos aprender, para que tú y yo podamos aprender a disfrutar de Dios. Hace muchos años, un profeta, un hombre llamado Miqueas, llegó con llegó con Dios y le dijo: Dios, estoy muy desconcertado. El pueblo de Israel es un desastre y todavía no lo has juzgado. El pueblo de Israel no vive bien y sin embargo no has acabado con él. Y Dios le dice a Habacuc: te tengo una noticia. Voy a traer un pueblo que va a conquistar el pueblo de Israel. Y son crueles, son terribles. O sea, Habacuc dijo: no, pues ahora sí entiendo menos todavía. O sea, para juzgar al pueblo de Israel que está mal, ¿vas a traer a otro peor? Ahora no entiendo nada. ¿Cómo puedo vivir con esto? Y entonces Dios empieza a confortar el corazón de Habacuc y empieza a enseñarle simplemente que Dios tiene planes mucho más altos, caminos mucho más altos y finalmente un propósito mucho más alto que el que tú y yo pensamos alcanzar. ¿Sabes cómo termina el libro de Habacuc? Este profeta diciendo: aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto. En pocas palabras, aunque me falte absolutamente todo, con todo, me voy a gozar en mi Dios. Por él es el que me hace vivir en mis alturas, dice. Es Él el que lo hace, no soy yo. No son las circunstancias. Él me hace vivir en las alturas espirituales a las que me ha invitado. ¿Te acuerdas? Por encima del agua. Por encima de las olas. ¿Te acuerdas? Aún por encima de los problemas. Y termina el versículo diciendo: Él mismo, Dios, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Qué extraordinaria descripción de lo que Dios hace en las pruebas contigo y conmigo. Lo primero que hace es nos perfecciona. Quiero decirte que tú y yo necesitamos ser muy pulidos. No sé si te has dado cuenta. Una vez escuché de una persona que los creyentes éramos diamantes en bruto. Y dije: algunos somos bastante más brutos. Pero la realidad es que muchas veces tú y yo necesitamos ser pulidos. Porque hay muchas cosas en nuestra vida que simplemente están obstaculizando el brillo de Dios en nuestro corazón. Tú y yo no podemos brillar cuando tenemos tantas cosas que impiden que brillemos. Y Dios quiere que tú y yo brillemos con la gloria de Dios. Y dice la Escritura: tengo que perfeccionarlos. Tengo que hacer a un ser completamente imperfecto, lo tengo que hacer completamente perfecto. ¡Wow! ¿Sabes cómo lo describe Dios? Llevarnos a la estatura de un varón perfecto similar a Cristo. Es decir, prácticamente perfecto. Y Dios está trabajando en tu vida para hacer esto. Y continúa diciendo: Dios afirme. ¿Sabes qué significa afirmarte? Cuando estás seguro, firme, cómodo en aquello en lo que has creído. Dice la Escritura: tengo que enseñarles a que vivan afirmados en mis promesas, de tal manera que no duden cuando las cosas se pongan difíciles, que no duden cuando las olas se pongan más altas, que no duden cuando las circunstancias de la vida los golpeen y cuando estén incluso seriamente tristes o afectados. ¿Sabes qué pasa con las pruebas? A veces tú y yo estamos tristes por las pruebas. Algunas veces porque estamos padeciendo, ¿cierto? Algunas veces tú y yo estamos cansados. No sé si te has dado cuenta, pero a veces que las pruebas cansan más que un maratón, ¿verdad? O sea, son cansadas. De repente estás ya emocionalmente cansado y cuando te dicen: oye, otra vez, no, ya no más, ¿no? Dice la Escritura: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Es que no te preocupes, nunca va a faltar tu fuerza, nunca va a faltar tu capacidad para reaccionar en las pruebas si tú te agarras de Dios y le permites que Él te afirme en sus promesas. Y continúa diciendo: fortalezca.
¿Sabes qué me llama la atención? Nosotros pensamos que somos muy fuertes. Y la verdad es que somos muy débiles. Cualquier viento que viene nos tambalea, nos tira, cualquier circunstancia nos pone completamente a la deriva. Lo que Dios quiere es fortalecernos. No en nosotros, sino fortalecernos en Él. El apóstol Pablo aprendió esto de una forma extraordinaria y dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, Dios me da la fortaleza para enfrentar cualquier cosa que suceda. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y por último dice, y establezca. ¿Sabes qué? Esta parte me parece extraordinaria. Dios quiere establecerte. Dios quiere darte un testimonio. Dios quiere generar un legado contigo. Esa es la realidad. Hace una semana estaba escuchando a un joven, hijo de un misionero. ¿Y sabes qué me impresionó? Para muchas cosas utilizaba el ejemplo de su padre, porque su padre había establecido un legado. Algunos que tuvimos el privilegio de conocer a su padre, hoy podemos utilizarlo como un ejemplo, porque estableció un legado. Es decir, un ejemplo que ha trascendido por generaciones. Dios quiere hacer esto contigo. Dios quiere que tu vida sea auténticamente un legado para aquellos que van a ser tus sucesores, tus nietos, las personas que te conocieron. Y para eso Él quiere establecerte. Él quiere formar un verdadero testimonio en tu vida. Y el apóstol Pablo, hablando del mismo y de esta enseñanza del contentamiento, dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme con cualquiera que sea mi situación. El apóstol Pablo dijo, tuve que aprender. Si tú piensas que el día que te convertiste ya aprendiste, no es así. Si tú piensas que de alguna manera has aprendido, no. La Biblia dice que Pablo tuvo que aprender a estar contento cualquiera que fuera su situación. El apóstol Pablo, o Saulo como se le conocía antes, era un hombre de una familia acaudalada. Era un hombre con todo tipo de privilegios. Era un hombre con una vida de excepción completamente extraordinaria. Años después, era perseguido por toda Europa. Todas las sinagogas judías estaban apercibidas de que si llegaba Pablo tenían que agarrarlo, ¿verdad? Porque lo estaban persiguiendo. Pasó por diferentes situaciones muy complicadas en su vida, pero sin embargo, él decía que no cambiaba su vida por nada. Y que le ofrecía, que le pedía a la gente que viviera una vida como la suya, a excepción de sus cadenas. Tuvo que aprender. Tuvo que aprender que aquellas cosas que para él eran ganancia, finalmente las tuvo que estimar como pérdida. Tuvo que aprender que aquellas cosas que le producían placer, que le producían cierta seguridad, realmente no hacían nada por él en su vida. Tuvo que aprender. Si tú y yo pensamos que ya sabemos todo con respecto al contentamiento, pues despierta, estás en el cielo. En esta vida, tú y yo tenemos todavía mucho que aprender sobre lo que es el contentamiento. El pasar las pruebas contentos, sabiendo que Dios tiene un plan y que aunque estás sufriendo en este momento, aunque estás pasando por una situación difícil en este momento, Dios tiene un propósito extraordinario para que la gente pueda ver su gloria en tu vida y tu vida pueda ser bendecida en forma gloriosa. Así es que dice, no lo digo porque tenga escasez. Pablo está hablando en este momento de una situación en la cual simplemente no llegó aquello con lo que se sostenía, algo que le había mandado una iglesia para poder vivir de ello. Y dice, no me preocupa el tener escasez, eso no me preocupa, porque he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Podríamos decir eso tú y yo? ¿Puedo estar contento no importa lo que suceda? Francamente te digo, yo he ido encontrando en mi vida que no es así conmigo. Y que hay muchas cosas que digo, ay no, es que no quisiera pasar por esto. Es que me gustaría que no pasaran estas cosas. Es que me gustaría que todo se resolviera más rápido. Es que me gustaría, con toda honestidad te lo digo, a mí me ha pasado en la vida. Me pasa muchas veces. Solo sé que estoy aprendiendo lo que Pablo ya aprendió. A vivir contento, no importa cuál sea la situación. Dentro de todo esto hay una cosa que tú y yo tenemos que aprender y confiar en ella. La provisión de Dios. ¿Ubicas el primer versículo? Es parte de la famosa oración del Padre Nuestro, ¿no? En la que Dios nos dice, pídeme que el pan nuestro de cada día se te dé hoy también.
En pocas palabras, hoy quiero pedirte que tú aprendas a dar gracias por las cosas. Y que si el día de hoy tú llegas a tu casa, abres la alacena, ¿verdad? O el refrigerador y está completamente lleno, tomes un minuto para darle gracias a Dios por todo lo que te ha dado. Y si no está tan lleno, en lugar de preocuparte por lo que falta, le des gracias a Dios por todo lo que te va a dar. Porque dice la Escritura, ora pidiendo a mí que el pan nuestro de cada día te sea dado el día de hoy. ¿Sabes? Esta enseñanza me parece extraordinaria. ¿A quién de ustedes le gusta tener algunos ahorritos en el banco? Bueno, si no les gusta, pues ya saben, seguramente a otra gente sí le va. A todos nos gusta, ¿verdad? ¿A quién de ustedes le gustaría saber que no le va a hacer falta dinero nunca en su vida? Bueno, pues claro, ¿verdad? ¿Sabes? Los israelitas no son muy distintos a nosotros, ¿no? Y Dios tuvo que enseñarles esto de una forma extraordinaria. Les dijo, a partir de ahora, mientras ellos estaban en su viaje hacia la tierra prometida, les dijo, a partir de ahora, ustedes van a comer solamente una cosa que yo les voy a dar, que se llama maná. ¿Ok? Cada mañana ustedes van a salir temprano y van a encontrar maná. Ustedes van a tomar lo que necesiten para el día. Pero no tomen para 2 días, porque lo que guarden de un día para otro se va a echar a perder. Por supuesto que hicieron los israelitas, guardaron para el y se les echó a perder, ¿no? Eso es lo que hacemos casi siempre, obedecemos mucho, ¿no? Pero bueno, y se echó a perder. Dios le dijo, no, cada día vas a tener que depender de mi provisión. Cada día. ¿De acuerdo? ¿Por qué se echaba a perder de un día para otro? Y sin embargo en el día de reposo sí podían tomar doble cantidad y no pasaba nada. Pues porque Dios simplemente quería que dependieran cada día de la provisión de Dios. Y el pueblo de Israel tuvo que aprender esto, a depender todos los días. Sé que tú y yo quisiéramos no depender nunca, tener el asunto resuelto. Dios les dijo a sus discípulos, cada día pídeme lo que necesites y yo te lo voy a dar. En Filipenses nos dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Qué crees que necesitas? ¿Qué crees que te falta? Haz un balance rápido en tu mente. ¿Qué crees que te falta? Ok, dice la Biblia, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No solamente te va a suplir lo que necesitas, sino además lo va a hacer de una forma gloriosa. Mientras escuchaba a este joven, el hijo de este misionero la semana pasada, recordaba una historia increíble que escuché del misionero. En una oportunidad él vivía en un pueblo en ese momento donde estaba predicando el evangelio. Y simplemente una mañana, bueno, el dinero que normalmente les enviaban para que ellos pudieran dedicarse a predicar, pues simplemente no llegó. Y una mañana su esposa le dijo, oye, pues no hay nada para comer. O sea, no hay dinero. ¿Qué hago? Y este hombre simplemente le dijo, démosle gracias a Dios por la provisión de hoy. No, Emilio, no me has entendido. No hay dinero. No hay provisión. Pero Emilio hizo que su esposa orara con él, pidiéndole a Dios que bendijera la provisión del día. Después de un rato le dijo, Irene, ¿por qué no buscas entre los cajones a ver si encuentras algo? Emilio, no hay nada en los cajones. Hay unos suéteres, no hay nada en los cajones. Bueno, tú busca, tú abre los cajones. En uno de los cajones había suficiente dinero para el día. Seguramente lo habían guardado. No te engañes, no tenían dinero. Pero tenían un Dios que les podía proveer en forma gloriosa. Hoy, 60, 70 años después, tú y yo estamos hablando de este acto extraordinario que sigue siendo para la gloria de Dios. Esto es lo que Dios quiere hacer contigo. Y el libro de Hebreos nos dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Porque Dios nos promete que no nos desampara ni nos deja, tú puedes vivir contento. Ya. Oye, ¿no tengo que preocuparme? No. Te tengo una buena noticia. Hace un rato me dijiste, ¿no te gustaría estar seguro de que no te va a faltar nada nunca? Pues te invito a que lo creas. Jamás te va a faltar. En ningún sentido. Ni económicamente, ni emocionalmente, ni espiritualmente, ni de ninguna manera. Nunca
te va a faltar nada. ¿Por qué puedo afirmarlo en forma tan categórica? ¿Conozco tu patrimonio? No, pero conozco al Señor Jesucristo. Conozco a quien dice, no te dejaré, no te desampararé. Qué increíble vivir con esa tranquilidad, ¿no? Con esa convicción. Ok, ¿cómo podemos aprender a vivir con contentamiento? ¿A alguno de ustedes se le antoja vivir con contentamiento? Después de todo esto creo que a cualquiera, ¿verdad? La pregunta es, ¿cómo le hacemos? Lo primero que tú y yo tenemos que hacer es aprender a buscar a Dios en las pruebas. ¿Sabes qué hacemos cuando empieza la prueba? Tratamos de buscar todo tipo de soluciones sobre la prueba. Le voy a hablar a mi amigo fulano, voy a hacer tal cosa, voy a conseguir esto, voy a hacer lo otro. Y en realidad lo primero que tú y yo tenemos que hacer es buscar a Dios en las pruebas. Segundo, reconociendo la dificultad de las pruebas. Por favor, no caigas en el engaño de decir, no pasa nada. Yo veo muchos creyentes que les dicen, si estás en una prueba, no te hagas el distraído. Sí estás en una prueba, ¿cierto? Ok. No te gustaría estar en la prueba, ¿cierto? Ok. Estás sufriendo en la prueba, ¿cierto? Ok. Cuando tú reconoces esto, reconoces tu incapacidad para vivir con victoria en la prueba. Y es en ese momento que estás buscando al Señor. Muchas veces tú y yo podemos tener una falsa modestia, igual orgullo, que simplemente manifestamos a través de estos actos de aparente confianza en el Señor, que más bien significan confianza en nosotros mismos. Oye, no te preocupes, eso a mí no me afecta. Eso. Bueno, entonces tú no pasas por ninguna prueba, ¿verdad? No te engañes, no es así. Tienes que aprender a reconocer tu necesidad y de esta manera poder recurrir a Dios para que sea Él el que en su bondad, su misericordia y su fidelidad rescate tu vida, te provea, te ayude y haga cualquier cosa que sea necesaria. Tienes que confiar en esto. Uno de los primeros problemas cuando tú y yo enfrentamos una prueba es que empezamos a dudar de su bondad. Esto es lo primero que nos pasa. Oye, pero Dios es bueno. Pues sí ha sido hasta ahora, pero vete tú a saber ahora, ¿verdad? No. La Biblia dice que Dios es bueno y su misericordia para siempre. Y tú y yo tenemos que aprender a confiar en esto. Es la única forma en que vivamos en contentamiento. Si tú y yo no confiamos en su bondad, no confiamos en su misericordia por las circunstancias que estamos viendo, tú y yo no podremos vivir nunca en contentamiento. Tenemos que aprender a dar gracias en todo y no permitir que el pesimismo nos ataque. Tenemos que dar gracias por todo. El otro día me dio mucha risa porque estaba yo en un aeropuerto y mi esposa me habló, me dijo, ¿y cómo te fue? Le dije, muy bien y muy mal. No, pues así no te entiendo, me dijo. Muy bien y muy mal. Pues, bueno, mal porque algo que yo iba a hacer no salió bien, pero muy bien porque eso fue una bendición, en otros sentidos. Muy bien y muy mal. Suena raro, ¿verdad? Seguramente como el de la choza que se le quemó, pero bueno. Muchas veces pareciera que no tiene sentido, pero sí lo tiene. Lo que tú y yo tenemos que hacer es dar gracias en todo, sabiendo simplemente que el pesimismo es un ataque sobre nuestro contentamiento. ¿Qué dice la Escritura? Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros. Tú y yo tenemos que aprender a dar gracias por todo, por lo que salió bien y por lo que según tú no salió tan bien, por lo que fue conforme a tus ideas o por lo que no fue conforme a tus ideas. Si tú no das gracias en todo, sin gratitud jamás podrás vivir en contentamiento. No resignándote, por favor les suplico, dejen la resignación a un lado para siempre. No resignándote, sino extendiéndote a lo que está delante. Uno de los problemas de la resignación es que nos lleva a voltear hacia atrás, ¿no? Me resigno porque, bueno, yo antes que era tan feliz, yo antes que vivía tan bien, yo antes que lo tenía todo, yo antes que tenía mi vida resuelta, yo antes que, ¿verdad? Bueno, todo eso lo único que está haciendo es llevarte a destruir tu presente y tu futuro. Dice la Escritura, ninguno que poniendo su mano sobre el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Cuando tú y yo volteamos hacia atrás, ¿sabes qué hacemos? Desviamos los surcos. Así no puedes servir al Señor. Así Dios no puede usar tu vida, porque estás poniendo tus ojos en el pasado. Por eso es tan mala la resignación, porque la resignación te lleva a anhelar el pasado, te lleva a desear que las cosas pasadas, que seguramente según tú fueron mejores, ¿no?
simplemente no te permitan avanzar en tu vida espiritual. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que tenemos que dejar atrás esas cosas y extendernos hacia adelante. Extendiéndonos adelante, dice, hacia el premio del supremo llamamiento de nuestra fe. Señor, yo no sé por qué estás permitiendo esto. Pareciera que mi vida hoy está peor que antes, pero yo me extiendo hacia adelante confiando en que tú vas a traer el premio del supremo llamamiento de mi fe. Yo te voy a creer y como consecuencia de que te voy a creer, tú vas a traer este premio a mi vida. Por último, poniendo nuestros ojos en las cosas eternas y no en las de este mundo. Uno de los problemas que tú y yo tenemos es que medimos el éxito o el fracaso de la vida en términos humanos, ¿no? El otro día estaba leyendo una lista, ¿no?, que una famosa revista saca sobre los millonarios del mundo, ¿no? Entonces dicen, el hombre más exitoso del mundo es el que tiene esta cantidad de dinero. Y francamente yo no creo que sea el más exitoso del mundo. Es el que más dinero tiene del mundo, eso sí. Pero eso no quiere decir necesariamente que sea el más exitoso del mundo. Cuando tú y yo dejemos de medir la vida en los términos en los que humanamente se mide y empecemos a medir la vida en los términos que Dios nos enseña en su palabra, podremos tener en realidad el contexto necesario para darle gracias a Dios por todo lo que ha hecho en nuestra vida. Mientras tú y yo no lo hagamos, lo que va a suceder es que vamos a vivir lamentándonos por lo que no tenemos, ¿no? Ayer fui al taller a recoger mi coche, ¿no? Entonces llegué a por mi coche y de repente vi un coche espectacular a un lado, ¿no? Un coche que cuesta pues muchas veces lo que el mío, ¿no? Ni sé cuántas, o sea, la verdad no tengo ni idea, ¿no? Entonces yo le pregunté, le dije, oye, qué coche tan lindo, qué barbaridad, y lo tienen aquí. Sí, es de una persona que tiene varios, ¿no? Entonces, ¿sabes qué es lo que pasa? Que tú y yo tenemos que desterrar de nuestra mente, debo reconocer que no pasó por mi mente eso ayer, pero tú y yo tenemos que desterrar de nuestra mente que el tener 1, 2, 3, 20, 40, lo que tengamos, nos hace exitosos. ¿Sabes lo que te hace exitoso? Que vas a estar en el cielo. ¡Wow! Con todo y sin coche, da igual. O sea, vas a estar en el cielo. Y eso no es un éxito tuyo, es un éxito del Señor Jesucristo en tu vida. Hay un versículo maravilloso que dice, anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. ¿Cómo puedes pagar eso? Ni el hombre más rico del mundo puede pagar eso. Pero tus obras ya son agradables a Dios. Simplemente porque Dios las hizo agradables en la cruz del Calvario. Tú y yo tenemos que aprender a medir los éxitos en la vida en cuanto a lo que Dios ha podido hacer en tu corazón, lo que Dios está haciendo en tu vida. Las personas que han conocido a Cristo, tu familia, aquellos que te rodean, el trabajo y las victorias que Dios ha podido traer a tu vida. Eso es el éxito en la vida. Y si alguien te enseña otra cosa, te está enseñando algo en términos humanos, no en términos de la Biblia o en términos espirituales. O tú y yo tenemos que tomar una decisión para saber si vivimos o no en contentamiento. Y es, Dios, ¿voy a alinear mis expectativas con las tuyas? ¿O voy a generar las mías y te voy a pedir que las cumplas? Si haces esto último, jamás vivirás con contentamiento. Si haces lo primero, vivirás siempre con contentamiento, dando gracias en todo, disfrutando de la vida, aún a pesar de los momentos difíciles, en los cuales, como decía el versículo que leímos, a veces tenemos que sufrir, pero con el contentamiento de saber que el trabajo que Dios está haciendo en nuestras vidas va a resultar en una victoria gloriosa para Él. ¿Sabes qué es extraordinario? El apóstol Pablo en este libro de Filipenses decía, yo he aprendido a vivir con mucho y con poco. Y en el fondo me da igual. Puedo vivir ya contento de las dos formas. Porque sé que Cristo, ¿no?, me fortalece. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Les empieza a contar, simplemente yo dejé todas aquellas cosas que aparentemente eran un éxito en la vida. Y las dejé aparentemente por nada, pero en realidad las dejé por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, dice, por el cual lo he dejado todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Aprendió a vivir con contentamiento. Casi siempre tú y yo pensamos, bueno, seguramente estaba en el escritorio de su casa con 2 luces y un aire acondicionado escribiendo las epístolas. No, estaba literalmente en un hoyo, en una cárcel, ¿no?, en los momentos más críticos de su vida, más difíciles de su vida, solo, abandonado,
y escribiendo todas estas cosas. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede ser que alguien en su sano juicio, en una circunstancia como esa, le diga a todo el mundo, yo quisiera que tu vida sea como la mía? Pablo, pero si estás en un hoyo. Pablo, estás en una cárcel al final de tu vida. Y Pablo desde ahí escribía diciendo, valió la pena. Toda mi vida valió la pena. Y estar en este lugar valió la pena. Varias de las epístolas más importantes del Nuevo Testamento se escribieron en ese hoyo en la cárcel. Pero para eso, Pablo pasó muchos años en la universidad de la vida aprendiendo de parte de Dios lo que significaba el contentamiento. Ante la vida de este hombre y el testimonio que Dios nos enseña en su palabra, hoy tú y yo tenemos dos oportunidades. La primera, la de apropiar esto y aprender a vivir con contentamiento. Buena es la piedad, acompañada de contentamiento. Aprende a vivir de esta manera. La segunda es que sigas viviendo como ahora. Pero quiero decirte algo. Nadie va a venir a Cristo si no ve contentamiento en tu vida. Tus hijos no querrán seguir tus pasos si no ven una vida de contentamiento. Quienes te rodean imitarán tu fe, pero tal vez no tu vida, porque una vida sin contentamiento no es una vida atractiva para nadie. Por eso dice que la buena es la piedad acompañada de contentamiento. Hoy tú tienes esta gran oportunidad de vivir feliz, contento, a pesar de los problemas, a pesar de los sufrimientos, a pesar de las pruebas. Y sobre todo, tú tienes la oportunidad de que Dios establezca en tu vida un testimonio y un legado que va a trascender tu vida por varias generaciones. Es tu decisión, no la puedo tomar por ti. No puedo. Pero mientras preparaba este estudio, yo decía, Dios, yo sí tomo esta decisión. No sé si es el mejor o el regular o el peor tiempo de mi vida, no estoy muy seguro, eso nunca lo sabes. Pero sí estoy seguro de que este es el tiempo extraordinario para aprender esta lección extraordinaria. Y sí sé también que estoy en la universidad. He pasado ya varias materias, pero sé que me faltan algunas más para poder llegar al fin que espero, el del supremo llamamiento. ¿Ustedes qué deciden? Suena extraordinario todo esto de vivir en contentamiento, todo esto suena extraordinario, pero quiero decirte que, como hemos venido escuchando durante la plática, solo hay una forma en la que tú y yo podemos vivir así, y es con una relación personal con Dios. Si esta tarde todavía no tienes esta relación personal con Dios, no importa tu religión, no importa tu manera de vivir o tu filosofía o tu bondad o falta de ella, lo único importante es que Dios ha salido a buscarte para decirte que te ama, que te has equivocado, que pagó en la cruz por tus errores y que hoy está buscándote para expresarte su amor y para decirte que puede entrar a tu corazón, transformar tu vida y darte una eternidad a su lado. Hoy quiere salvarte, quiere redimirte, quiere darte una vida nueva y eterna a su lado. ¿Qué tenemos que hacer? Simplemente reconocer esto delante de Dios a través de una sencilla oración, pidiéndole que nos perdone, que nos limpie, que transforme nuestra vida y que entre en nuestra vida como nuestro Salvador eterno y como nuestro soberano para siempre. Y de esta manera, Dios transformará un corazón de piedra en un corazón de carne. Y entonces hará que podamos vivir conforme a sus propósitos, conforme a sus principios, y los podamos poner por obra. Tú y yo podemos tratar de caminar sobre las aguas como Pedro. Sin Cristo no va a suceder. Tú y yo podemos tratar de construir una vida extraordinaria. No va a suceder sin Cristo en tu corazón. Podemos tratar de labrarnos un camino a la eternidad. No va a suceder sin haber recibido la misericordia de Dios en nuestra vida. Hoy quiero pedirles que para terminar, inmediatamente después vamos a tener otra canción, pero para terminar les quiero pedir que me acompañen en una oración. En la primera parte de la oración, voy a orar como estando en tu lugar. Yo tomé esta decisión de invitar a Cristo a mi vida cuando tenía 19 años, hoy tengo 56. Pero quiero ponerme en tu lugar y orar
para que tú puedas de esta manera repetir estas palabras e invitar a Cristo a tu vida. En la segunda parte de la oración, vamos a pedirle a Dios que nos enseñe a vivir con contentamiento, que nos enseñe a disfrutar de estas enseñanzas y que nuestra vida pueda ser literalmente para su gloria. Por favor, si tú quieres hoy invitar a Cristo a tu vida, quiero pedirte que tú me acompañes y que repitas estas palabras en tu corazón. No es necesario que las digas en voz alta, pero sí que las digas en tu corazón. ¿De acuerdo? Vamos entonces a orar. Señor, hoy quiero darte muchas gracias por el profundo amor que tienes por mi vida. Gracias, Dios, por haber salido a buscarme. Gracias por estar preocupado por mí. Gracias, Señor, por haber muerto en la cruz por mis pecados. Hoy quiero pedirte que tú me perdones por cada uno de los pecados que he cometido. Señor, te quiero pedir que tú me perdones y me limpies de todos los pecados que recuerdo y de todos los pecados que ya he olvidado. Perdóname, Señor, y limpia mi corazón y mi mente de mi maldad. Hoy, Señor, vengo delante de ti a reconocerme como un pecador que necesita de tu perdón. Y confiando en lo que Jesucristo hizo por mí en la cruz del Calvario, hoy te suplico, Señor, que tú entres a mi corazón como el Salvador de mi vida, que me salves, Dios, eternamente de la consecuencia de mi pecado, que tú me salves, Dios, de lo que los pecados hacen todos los días en mi vida. Y Señor, te quiero pedir que tú te conviertas hoy en el soberano de mi vida. Te entrego el control y te pido que tú guíes mi vida a partir de hoy y por la eternidad, para estar siempre a tu lado. Te lo pido, Señor, sin confiar en mis méritos, en mi religión, en mis buenas obras, sino solamente confiando en la sangre derramada en la cruz por mí. En el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén. Señor, hoy quiero pedirte también que tú me lleves a aprender sobre el contentamiento. Enséñame, Señor, a desarrollar esta actitud tan importante en la vida cristiana, que pueda adornar la piedad, que pueda hacer que mi vida realmente se convierta en algo que los demás quieran vivir. Padre, quiero pedirte de una forma muy especial, llévame a confiar en que tú tienes la provisión para todos los aspectos de mi vida y que puedo descansar y confiar en ello. Te pido esto, Señor, y Padre, te pido que a través de aprender estas enseñanzas, cada uno de nosotros podamos decir lo que algún día dijo tu siervo Job: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Señor, hoy queremos ver tu gloria y para eso te pedimos que tú nos enseñes a vivir de esta manera. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria.